Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén. Espero que me hagan disculparnos si tienen calor, pero voy a hacer que me pongan este ventilador porque si no me voy a quedar sin voz. Hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Amén. Yo creo que todos sabemos a lo que estamos en esta mañana. Sabemos de que a lo que hemos venido, ¿verdad? Y dice que ya nuestro hermano Rubén nos dio una introducción muy buena acerca de lo que vamos a hacer en esta mañana. Amén. Y qué bueno que ustedes entendieron el llamado, ¿verdad? De estar en este lugar, amén, y participar de algo que el Señor dejó establecido en su palabra. Y hay algo que más que yo quisiera que hay algo que quisiéramos que yo quisiera decirles es de que no debemos de tomar la Santa Cena, hermanos, no tenerla como un costumbrito, ¿verdad? Como una costumbre. No sé, los hermanos que tenemos mucho tiempo de estar en la iglesia, ¿verdad? En veces como que ahora está la cena, ¿verdad? Y nosotros venimos, hermanos, y como que nos acostumbramos, ¿verdad? A hacer algo, como es una costumbre que agarramos nosotros, ¿verdad? Y realmente no le damos la debida importancia, hermano, lo que realmente significa la cena del Señor. Amén. Porque es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos, hermanos, lo que significa realmente participar de la cena del Señor. Amén, hermanos. Amén. Y a los que pues tienen poco tiempo, hermanos, ese es el consejo, hermanos, no hagamos, lo tomemos como algo normal, ¿verdad? Algo como una costumbre, ¿verdad? Sino que déjenle la importancia, ¿verdad? De vida, ¿verdad? Explicamos, hermano, el día jueves, que tomarla indignamente es no darle la importancia. Cuando nosotros la tomamos indignamente es cuando nosotros tenemos la importancia de vida a lo que significa la cena del Señor. Amén. Entonces yo quisiera hablarles sobre este tema, amén, sobre el nuevo pacto. Amén. Fíjense que fíjense que los hermanos me llevan todos esos versículos, ¿verdad? Pero yo dije, a ver si vamos a hablar de lo que yo tengo para el domingo más, pero fíjense que dice, ahí sí que Dios sabe, y Dios sabe que necesitamos cada uno, ¿verdad? Y a cada quien Dios le da lo que tiene que darnos. Si él mencionaba que, hermano, yo quisiera decirles cosas muy importantes, pero fíjense que él no vio eso. Miren, asimismo dice que él tomó la copa después de haber cenado diciendo, miren esta copa, hermanos, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre hacer eso todas las veces que la bebías en memoria de mí. Hermanos, esta copa que ustedes ven aquí es el nuevo pacto.
en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermanos, tenemos que, cuando dice en memoria, ¿qué es lo que recordamos, hermanos, cuando nosotros tomamos la Santa Cena? La muerte y la resurrección de Cristo. Hermanos, y eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestra memoria cuando nosotros tomamos la cena del Señor. Nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que Cristo, hermanos, murió por nosotros. Dice que Él dio su sangre por nosotros. Y Él dice, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre. Hermanos, cuando nosotros nos negamos a tomar esto, estamos negando el nuevo pacto. Le estamos diciendo al Señor, yo no quiero el nuevo pacto. Dice el Señor, esa copa es mi nuevo pacto. Y nosotros decimos, no quiero. ¿Qué estamos diciendo? Si el Señor está diciendo, este es el nuevo pacto, le estamos diciendo, Señor, yo no quiero ese pacto. Señor, nos estamos negando, hermanos. Estamos negando, hermanos, porque si esto, hermanos, significa la muerte y la resurrección de Cristo, nos estamos negando, hermanos, a aceptar el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Amén. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos, hermanos, realmente qué significa la Santa Cena. Amén. Significa la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Entonces dice, hacedlo las veces en memoria de mí. Y fíjense que el Señor nos ofrece un mejor pacto que el que había antes. Dice, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren, ¿quién es el mediador del nuevo pacto? Cristo es el mediador del nuevo pacto. Dice, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Se acuerdan ustedes cuando Caín mató a Abel? ¿Qué le dijo Jesús a Caín? La sangre de tu hermano. Bueno, vamos a ver aquí está. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Entonces, hermanos, el Señor nos ofrece un nuevo pacto porque Él es el mediador. Y la sangre de Cristo, si la sangre de Abel clamaba, hermanos, por Abel, hermano, la sangre de Cristo dice que es mejor que la de Abel. Y la sangre de Cristo, hermanos, habla y dice que es el mediador, porque la sangre de Cristo habla por nosotros. Amén. Y el versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no, escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba. Bueno, se me perdió. A los que aquí no puede buscar, sí se me bajó el versículo. Hebreo 12:25. ¿Cómo es? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no, escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde el cielo. Amén. Miren, hermanos, entonces, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra. Entonces, hermanos, ¿de qué está hablando ahí? Del pueblo de Israel, hermanos, cuando estaban en el desierto. Dice que ellos le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros. Ellos, hermanos, desecharon la voz de Dios.
habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hermanos, el pueblo de Israel se echó, hermanos, a hablar con Dios. Ellos no querían hablar con Dios. Hermanos, ¿por qué no querían hablar con Dios? ¿Por qué no querían así tener así un encuentro así con Dios, hermanos? Muchas veces, ¿por qué, hermanos? Porque dice que en el antiguo pacto, ellos tenían que santificarse para poder entrar al lugar santísimo, para poder ir al lugar santo. Tenían que santificarse. Y fíjense que nada más el sacerdote podía entrar. Gracias, hermano. Y me había dado cuenta que sería. Entonces, miren, ellos desecharon, hermanos, la voz de Dios. Hermanos, y por la Santa Cena, hermanos, nosotros no podemos desecharla, hermanos, porque es una comunión que tenemos con Dios. Porque el Señor quiere, hermanos, estar con nosotros. El Señor quiere habitar con nosotros. ¿Se acuerdan que decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en nosotros? Hermanos, y si esto es la sangre de Cristo, cuando nosotros lo ponemos, nos hacemos uno con Dios. Pero voy a seguir porque por más adelante lo tengo. Entonces, hermanos, estamos hablando que es un mejor pacto, hermanos, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En el nuevo pacto, hermanos, el Señor tiene mejores promesas para nosotros. Amén. Porque dice que ahora, hermanos, se rompió el velo, ¿verdad? Antes no podía entrar cualquiera al lugar santísimo. Eso es una mejor promesa para nosotros. Nada más el sacerdote podía entrar, hermanos. Por tanto, Jesús es el confiador de un mejor pacto. Alguien me puede ayudar a buscar, bueno, yo sé que todos sabemos que es un fiador, pero alguien que me ayude a buscar, ¿qué es un fiador? Sabemos que es un fiador, ¿verdad? Porque alguna vez hemos sabido de fiador a alguien o no, ¿verdad que sí? ¿Verdad que a veces nos han quedado mal? ¿Es cierto o no? ¿Alguien te ha encontrado qué significa ser un fiador? Oiga, hermanos, qué bueno que dice el Señor. Él está respondiendo por nosotros. Él es fiador de nosotros. Dice que Él está poniéndose en el lugar de nosotros. Es decir, no está poniendo en mente. Yo pago la deuda. Eso es lo que el Señor está haciendo, hermanos. Y hermanos, y si ese es el pacto, hermanos, ¿por qué no vamos a regresar? ¿Por qué vamos a decir, Señor, no voy a tomar? Hermanos, el Señor está siendo fiador de nosotros, pero no lo decimos. Imagínense que usted tiene una deuda de 100,000 quetzales y alguien llegue y diga, mire, no se preocupe, yo le voy a pagar la deuda. ¿Usted diría que no? Amén. ¿Alguien que diría que no? Hermano, ¿y por qué decimos que no avanzamos así? ¿Por qué decimos que el Señor está poniendo aquí delante de nosotros, diciendo, yo voy a pagar la deuda? Y nosotros muchas veces, hermano, decimos, no, Señor, yo no quiero. Mira,
Yo no quiero. Dice la Biblia que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Esa, ¿cómo era, hermano? Se me fue cerca. ¿Sí? Persona que responde por otra, en el caso de que ésta no cumpla la obligación de pago del contrato. Hermanos, ¿será que nosotros podemos cumplir, hermano? Nosotros tenemos la capacidad de pagar por nuestros pecados. Tenemos el dinero. ¿Creen que con dinero? Si fuera dinero, hermano, tuviéramos el dinero. ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, el Señor nos ofrece un mejor pacto. Miren, pero en la segunda parte, solo lo que les decía, el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y dice, hermanos, que yo estaba leyendo el libro de Hebreos y realmente me costó porque dice, un versículo nos lleva a un montón de cosas, fíjense, y yo tratando de manera más sabiente del tema, ¿verdad? Pero dice en la segunda parte, ahí está hablando del tabernáculo de Moisés, el tabernáculo cristiano en el primer pacto. En la segunda parte, ¿de qué está hablando? O sea, en el lugar santo, el lugar santísimo. Esa es la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dice que el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por él primero para poder entrar. Él ofrecía sacrificio por él. Y de ahí, hermano, ofrecer sacrificio por los demás hermanos. Por eso sí es un mejor pacto. Porque ya vamos a ir viendo. Miren, Hebreos 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Miren, hermanos, cómo es Cristo. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué, hermanos? Dice este versículo que Él se compadece de nosotros. Porque Él se hizo hombre, dice, y Él fue tentado en todas las cosas. Y entonces, hermanos, Él como hombre nos entiende, hermanos. Fíjense, hermanos, que cuando usted ha pasado algo, por ejemplo, lo que hemos pasado, la muerte de algún familiar, nosotros entendemos, hermanos, cuando alguien más se muere, algún familiar, pero cuando nosotros no lo hemos pasado, no lo hemos vivido, a veces no lo entendemos. Amén. Cuando nosotros hemos pasado por algo, lo entendemos, hermano. Entonces, eso es lo que hizo Cristo. Él se hizo hombre y pasó nuestras debilidades, pasó todas las tentaciones que nosotros. Dice que fue tentado en todo. Hermanos, fue tentado. ¿Qué significa todo? Hermanos, todas las emociones que nosotros hemos tenido, el Señor las tuvo. Entonces, por eso dice, se compadece con nosotros. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice, acerquémonos confiadamente pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que dice el Señor en esta mañana? Acerquémonos confiadamente, porque Él nos entiende. Él sabe, hermano, como decía David,
Él sabe que nosotros somos polvo, hermano. Él sabe que nosotros le fallamos a Dios. ¿Hay alguien aquí que no haya fallado a Dios? ¿Alguien aquí que no haya pecado, hermano? ¿Alguien que no haya pecado, hermano? Como que le digo yo, levante una ala, vamos a ver. Si no ha pecado. Porque imagino que si no ha pecado, porque tiene alas, ¿verdad? Así como los ángeles. ¿Verdad? Que todos pecamos. Pero el Señor dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El sacerdote, hermanos, anterior en el antiguo pacto, él tenía que presentar un sacrificio por él. Amén. Y de ahí tenía que presentar un sacrificio, hermanos, por el pueblo. Entonces el Señor nos dice en esta mañana: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, ¿se imaginan, hermanos, que todavía estuviéramos en el antiguo pacto? Si nosotros estuviéramos, viviéramos ahorita en el templo, ¿qué tendría que haber traído? Vamos a ver, ¿qué tendría que haber traído usted? Hermano, ¿qué tendría que haber traído? Imagínense, todos los hermanos ahí cargando su corderito, hermano. Dicen que para los más pobres le dan una palomita. Por eso es que en el templo, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús sacó a los vendedores? ¿Qué era lo que había? Había animales, hermano. Hermano, todos, si estuviéramos en el antiguo pacto, todos tendríamos que estar cargando un corderito, una paloma, ¿Cómo estaría? ¿Cómo se vería el templo? Imagínense. Por eso es que el Señor nos ofrece un mejor pacto, no como el que había antes. Entonces, hermanos, por eso no podemos rechazar, hermanos, el nuevo pacto. Porque el Señor dice: este es el nuevo pacto que yo tengo con ustedes. Entonces, hermanos, yo no sé si ustedes han estado en algún lugar donde descansan, en algún descansadero, ¿verdad? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de estar en algún descansadero? O por lo menos están cerca. Ustedes han sentido el olor, ¿verdad? O por lo menos, tal vez no en un descansadero, pero han visto que alguna vez en un maravilla. ¿Verdad cómo se siente el olor? No sé si es por la sangre o no sé por qué será. No sé si ustedes lo han sentido, ¿verdad? Entonces, hermano, ese olor, si viéramos aquí, si estuviéramos en el antiguo pacto. Hermano, yo no sé si me lo digo mucho, me gusta. Imagínense el grito de los animales. ¿Han escuchado los gritos de un animal cuando los están matando? ¿Verdad? Pero, hermanos, ese fue el antiguo pacto. Dice que en el libro de Hebreos vemos la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Miren, número uno, la diferencia entre el pacto mosaico y el nuevo pacto. Entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. Entre el sacrificio de animales y el sacrificio de Cristo. Entre la sangre derramada para cubrir el pecado y la sangre de Cristo que quita el pecado del mundo. Dice que la sangre nada más cubría, pero la sangre de Cristo quita el pecado del mundo. Entre el tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial. Entre el antiguo pacto como una sombra y figura y la realidad del nuevo pacto dado por el sacrificio de Cristo Jesús. Hermanos, les aconsejo que lean el libro de Hebreos. Imagínense, me pongo a leer todo eso.
no me daría tiempo. Yo nada más les traigo una reseña, aunque sí traigo algo, pero voy a tratar de avanzar. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este como el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es el sacerdocio, hermano, de Cristo. ¿Según el orden de qué? De Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. En el antiguo pacto nomás hubieron muchos sacerdotes, pero porque ellos morían, hermanos, ya no eran humanos. Pero nuestro sacerdote, hermanos, es Cristo, y el sabido dice que está en el trono de los cielos. ¿No creen ustedes que es un mejor pacto? Amén. Dice que por la muerte no podían continuar con su sacerdocio, pero Cristo, hermanos, desde que Él murió, Él es nuestro sumo sacerdote. Miren, mas cuando permanece para siempre, miren, tiene un sacerdocio inmutable. No busqué esas palabras porque no quiero que ustedes se me guarden y quiero que ustedes me ayuden a buscarlas. Alguien que me ayude a buscar es inmutable. ¿Alguien lo encontró más? Que no pueda ser cambiado o alterado. Imagínense, no puede ser cambiado ni alterado. Eso es inmutable, un sacerdocio inmutable. Entonces vemos, hermanos, la diferencia que hay entre el sacrificio de animales y el sacrificio de Cristo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso, hermanos? Hebreo 9:14. ¿Cuánto más si las dice el versículo anterior, hermanos? Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos de la ceniza de la cera rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, hermanos, la sangre de Cristo es muchísimo mejor que la sangre de las ovejas, de los machos cabríos, de todos los sacrificios que hacían en el antiguo pacto. Solo voy a hacer una reseña, hermanos, para que nosotros entendamos qué es lo que el Señor dice cuando dice: este es mi nuevo pacto. Así que por esto es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Miren, hermanos, cuál es la promesa en el nuevo pacto. Hermanos, ¿cuál es la promesa en el nuevo pacto? Una herencia eterna. Y el Señor dice: este es el nuevo pacto. ¿Y por qué le vamos a decir que no a la herencia eterna? Amén. Dice la diferencia que hay entre la sangre derramada
cubrir pecados y la sangre de Cristo que quita el pecado del mundo. Pero en estos sacrificios, Hebreos 10, capítulo 3 y 4, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Miren, hermanos, en el antiguo pacto, la sangre de los toros, de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Amén. Pero la sangre de Cristo, hermanos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice que nos limpia de todo pecado. Entonces vemos la diferencia también entre el tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial. Hebreos 9, 1 y 2. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, como ya vimos, ¿verdad? Tenían que hacer sacrificios, ¿verdad? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaban en candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Miren, hermanos, Moisés hizo un tabernáculo, pero fue hecho por manos humanas. Pero el Señor, el tabernáculo de Cristo, dice que no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es un mejor tabernáculo que el Señor nos ofrece, amén. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. O sea que el sumo sacerdote, hermanos, ofrecía la sangre de los machos cabríos. Recordemos que sin sangre, hermanos, no hay remisión de pecados. Y sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén, hermanos. Dice que por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Y el Señor dice: acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia. Nosotros, hermanos, Él nos ha dado el acceso, hermanos, para entrar al lugar santísimo, algo que no existía en el antiguo pacto. Vamos a ver, ayúdame, ¿cuándo fue que se rompió el velo? ¿Fue cuando murió o cuando resucitó? Ayúdame porque me dice, ¿fue cuando? ¿Ah? ¿Fue cuando murió? ¿No fue cuando resucitó? Fue cuando murió. Eso es lo que no tenía seguro. Entonces, hermanos, cuando Cristo murió, hermanos, se arrancó el velo y nosotros tenemos acceso, hermanos, al lugar santísimo. Amén. Entonces, hermanos, la Santa Cena es un nuevo pacto que el Señor nos ofrece. Es un nuevo pacto, es un mejor, y leemos en un versículo que dice, con mejores promesas para nosotros, hermanos. ¿Verdad que muchos del pueblo de Israel no aceptaban a Cristo, no aceptan al Mesías, y ellos siguen en el antiguo pacto? Ellos tienen que llevar sacrificios. Tienen que llevar la oveja, el cordero, los machos cabríos, ¿verdad? Pero, hermanos, para nosotros, este es el nuevo pacto. El Señor dice: este es el nuevo pacto, que es mi sangre. Entonces dice el Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hermanos, dice que el Señor, hermanos, la noche que fue entregado, dice que tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo.
que por todos es partido, hacer esto en memoria de mí. Amén. Dice, ¿qué simboliza esto, hermanos? El pan simboliza el cuerpo de Cristo. Y miren, hermanos, Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hermanos, nosotros nos hacemos partícipes de Cristo, de su cuerpo, hermano, cuando participamos de la cena del Señor. Hermano, ¿vamos a rechazar el cuerpo de Cristo? ¿Será, hermanos, correcto que rechacemos el cuerpo de Cristo? Mire, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, porque comemos de un solo pan. Entonces, hermano, dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y que aunque seamos muchos, somos un solo cuerpo, porque comemos un solo pan. 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Hermanos, nosotros nos hacemos parte del cuerpo de Cristo, hermanos, cuando comemos el pan. Amén. ¿Cuántos quieren ser parte del cuerpo de Cristo, hermanos? Amén. Tenemos que participar, hermanos. Miren, pero así también vosotros sabéis, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hermanos, hemos muerto a la ley, ¿bajo qué? Mediante el cuerpo de Cristo. Hemos muerto a la ley, hermano. La ley ya no tiene potestad sobre nosotros. Cuando alguien pecaba de adulterio, ¿qué le hacía, hermano? No era que podía pelear. Pero el Señor dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, hermanos, nosotros nos hacemos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos quieren ser parte del cuerpo de Cristo? Amén, hermanos. No rechacemos, hermano. No sea el Señor. Porque, miren que le dijo Jesús, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijo el Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene, hermanos, el que a mí viene, el que toma su cuerpo, el que toma el pan, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, miren qué promesas que tiene el Señor para nosotros. ¿Qué promesas, hermano? Son mejores promesas del nuevo pacto, hermanos. Él dijo, yo soy el pan de Dios, aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él nos da vida, hermanos. Recordemos, ¿qué decía el versículo 37? Nos da herencia eterna. Entonces, hermanos, el pan, no podemos rechazar el pan. Dice que es el pan que vino del cielo. Ustedes saben que ahí en esos versículos dice, en los versículos anteriores dice que el Señor les mandó el maná. ¿Y ustedes saben qué dice el pueblo de Israel? Rechazaron el maná.
un pan que venía del cielo, hermano, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque el Señor ya estamos cansados de comer, queremos comer carne, no le dieron así los herramientas. Y Jesús le dijo a los fariseos: yo soy el pan que vino del cielo. Y ustedes me están rechazando a mí. Yo soy ese pan, hermanos, que vino del cielo. Y ustedes me rechazan a mí. Porque los fariseos no aceptaban a Cristo. Pero hermanos, no podemos rechazar el cuerpo de Cristo como los fariseos lo rechazaron, como el pueblo de Israel, hermano, rechazó el maná del cielo. Al pedir carne, hermanos, ellos querían vivir con la carne, bajo las sombras de la carne. Porque, hermanos, ¿cómo tenían que ser el pan que tenían que comer? ¿Era sin qué? Sin levadura. ¿Y qué significa la levadura, hermanos? El pecado. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué muchas veces rechazamos el pan? Porque hay pecado en nosotros, hermanos. Pero, hermanos, si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre. No hay ninguna razón, hermanos, para que nosotros le digamos no, porque el Señor nos da la salida, hermanos. No podemos rechazar, hermanos. Por eso les decía yo al principio que no se entender, hermano, no agarrarse como un costumbrismo, hermanos. Debemos realmente entender, hermanos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que simboliza esto, hermanos, simboliza. Amén. Entonces, miren qué significa el vino, la sangre de Cristo. Así vino tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Este versículo ya lo leímos. Vamos a pasar. Miren, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 dice. No puse qué versión es, pero ayúdame a buscar si no es en la. Creo que tengo de acá. Solo quiero para que ustedes sepan qué versión es. Dice: en la cena del Señor Jesucristo, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. Miren, hermanos, ¿qué estamos haciendo? En la cena del Señor Jesucristo, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, estamos participando de la sangre de Cristo. ¿Cierto? ¿Recuerdo? Lenguajes sencillos. Solo para que ustedes lo apunten, hermano. A veces cuesta encontrar qué versión le lleva el hermano. Porque nosotros no dice así, no es de la cena del Señor. Y cuando partimos el pan, también participamos todos del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo en esta mañana? Estamos participando de la sangre de Cristo. Estamos participando de la muerte y de la resurrección de Cristo. Amén, hermanos. ¿Entendemos realmente qué es lo que estamos haciendo aquí, hermano? Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. Miren, hermanos, lo que Dios hizo. Compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Y en el versículo anterior, hermanos, todos nosotros estamos participando, cuando tomamos la copa y pedimos a Dios la vida, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. Y miren, hermanos, aquí
que compró nuestra libertad ¿con qué? Con la sangre de su Hijo. Y nosotros estamos participando cuando tomamos la cena del Señor de la sangre de Cristo. Y perdonó, miren hermanos, ¿qué es lo que hizo? Y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Miren, Él desbordó, perdonó nuestros pecados y desbordó su bondad sobre nosotros. Hermanos, Él desbordó su bondad sobre nosotros, hermanos, porque hermanos, Él le entregó por nosotros. Él dio su vida por nosotros, hermanos. ¿Acaso no es desbordarse, hermano, de bondades? Que alguien muera por nosotros. ¿Quién es aquel hermano que da su vida por otro? ¿Usted daría su vida por alguien, hermano? Pero hermano, el Señor dio su vida por nosotros, desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Entonces, hermanos, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, participamos del vino que significa su sangre, Él nos da la sabiduría y nos da entendimiento. Miren, hermanos, si quieren recibirnos del Señor, hermano, porque Él nos perdona. Sobre todo nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Efesios capítulo 2, versículo 11 dice: no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del nuevo pacto. Miren, nosotros como gentiles dice que estábamos excluidos, éramos llamados paganos, pero con la muerte de Cristo, dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto, no conocían las promesas que Dios tenía por el pueblo de Israel, que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Nosotros no teníamos esperanza, hermanos. No había esperanza para nosotros, pero hubo alguien, hermanos, que dijo: he aquí, yo doy mi vida por todo el mundo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, no solo al pueblo de Israel, amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que no crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sigamos leyendo, pero ahora han sido, miren, hermanos, no se usted se alegra por esto. Versículo 13: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de qué, hermanos. ¿Por medio de qué hemos sido acercados, hermano? Por la sangre de Cristo. ¿Será, hermanos, correcto que nosotros rechacemos la sangre de Cristo? ¿Será correcto que nosotros rechacemos la sangre de Cristo? Cuando hemos sido acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Miren, hermanos, qué bueno que Dios hizo. Él unió judíos y a gentiles en un solo pueblo.
Ellos se sentían orgullosos, hermanos, que ellos eran el pueblo escogido de Dios, hermano. Pero dice que Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz, oiga, por medio de qué? De su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Hermano, fue en la cruz donde se rompió ese muro de hostilidad, amén. El Señor hizo un solo pueblo, nos ha hecho parte de su pueblo. Y este es el nuevo pacto, hermanos. Y el Señor nos hace partícipes por medio de la Santa Cena, hermanos, y dice que este es el nuevo pacto. Yo los hago un solo pueblo. Recuerda el versículo anterior, que cuando comemos el pan nos hacemos uno solo. Entonces, hermanos, para terminar, los últimos versículos dice el peligro de rechazar la cena del Señor. Eso es lo que se ha venido diciendo, hermanos, desde el principio. Hermanos, si el Señor, hermanos, nos perdona, ya les pregunté más y todos dejamos, ¿verdad? Fíjense que ninguno tuviera ningún derecho de participar de la cena del Señor. Tuvieran ninguno. Pero hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, para participar? Arreglar nuestra vida, quitar la levadura, hermanos, para que podamos ser partícipes del cuerpo de Cristo. Quitar el pecado. ¿Y qué debemos hacer? Si hermanos, si nosotros nos acercamos al Señor y decimos, Señor, perdóname porque me enojé. Un enojo tan sencillo. Me enojé. Los que viven con familia, me enojé con mis suegras, Señor, perdona. Pero alguien puede decir, Señor, decir, no voy a hacer porque me enojé conmigo, ¿verdad? Pero hermanos, si el Señor nos perdona, dice que Él conoce nuestra debilidad, ya leímos el versículo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedir perdón. Bueno, aquí tengo el versículo, no voy a decirlo. Voy a tratar de terminar, hermanos. ¿Por qué, hermanos, es peligroso rechazar eso? Miren, el que dio la ley de Moisés con testimonio de 2 o 3 testigos muera invisiblemente, como lo que decía, los que eran apedreados. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y que tuviera por inmunda la sangre de Cristo? Pero la sangre del pacto, ¿se acuerdan que decía? Este es el nuevo pacto. ¿Cuál es la sangre del pacto? Si el Señor está diciendo que este es el nuevo pacto, no podemos rechazar, hermanos, la sangre del pacto. El que tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pero bien, esa es una versión de la palabra de Cristo. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Hermanos, cuando nosotros no podemos estar haciendo la mano del Señor, tu muerte no sirve para nada porque no me puede limpiar. Eso es lo que se estaba diciendo cuando nosotros participamos de la cena. Señor, tu sangre no puede limpiar ese pecado. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecia la muerte de Cristo, es decir, el nuevo. Oiga, insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto, por medio del cual Dios les perdona sus pecados.
Entonces se dan cuenta, hermano, ¿por qué no podemos rechazar el nuevo pacto? Este es el nuevo pacto. Quisiera que estuvieran de pie, hermanos, y vamos. Quisiera pedir a los hermanos que pasen frente. Hebreos capítulo 4, versículo 3 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Él se compadece con nosotros. Si usted vino a pensar de una palabra santa, hermanos, acerquémonos confiadamente, hermanos, ante el trono de su gracia. Hermanos, acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro. Dice la Biblia, hermanos, si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer, hermanos, es quitar la levadura, hermanos. Para que podamos formar parte del cuerpo de Cristo, tenemos que quitar la levadura de nosotros, el pecado, hermanos. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, hermanos. Entonces, acerquémonos confiadamente, hermanos, mirando el perdón del Señor. Vamos a quisiera que oráramos, hermano, y le pidiéramos perdón al Señor. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, como decía tu siervo David, Señor, que somos polvo, Señor, que